¿Stephanie Stevens? Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Perdón, ya te atendieron, dijo el hombre, entregando el sobre. Se dio la vuelta y se fue. Oh, Dios, no puedo creer que esto esté pasando, susurré, sosteniendo el sobre con mis manos temblorosas. Las lágrimas corrían por mi rostro. Sabía que estaba enojado, solo que nunca pensé que llegaría a esto. Tengo que detener esto. Tengo que hablar con él. Tengo que arreglar las cosas. Unos días antes, acababa de terminar mi trabajo del día en mi laptop. Ahora que trabajo desde casa 3 días a la semana, tengo mucho más tiempo libre para cuidar de mi familia. Pero hoy, en ese momento, tenía 1 hora y media antes de que mi hija llegara a casa y 2 horas y media hasta que mi esposo regresara. Era mi momento. No puedo creer que esté a punto de hacer esto. Corrí a darme una ducha rápida, intentando no mojarme el cabello. No puedo creer que haya dejado que Hunter me convenciera de hacer un chat en vivo. Desde que dejó nuestra oficina hace 6 meses, hemos mantenido el contacto, primero en Facebook y luego en WhatsApp. Siempre coqueteábamos en la oficina, aunque nada serio. Pero, tan pronto como nos conectamos, ninguno de los dos pudo resistirse a hablar de fantasías. Nunca me pregunté dónde estaba su esposa cuando estábamos en línea, y él nunca preguntó sobre el estado de mis asuntos, por así decirlo. Era emocionante. Hunter trató de que le enviara fotos sin ropa, pero yo nunca lo hice. En cambio, él me envió muchas fotos desnudo. Sin embargo, más que lo visual, eran sus palabras las que me volvían loca. Nunca usé mi teléfono celular para enviarle mensajes o fotos porque era un teléfono de la empresa. No quería arriesgar mi trabajo si, Dios no lo quiera, mi hija o mi esposo veían algo inapropiado. Salté de la ducha y me sequé rápidamente con una toalla, retocándome el maquillaje. Solo llevaba mi grueso albornoz blanco de felpa. Regresé emocionada y nerviosa a mi oficina en casa. Configuré mis ajustes para que no hubiera registros y encendí a tiempo para la conexión designada. Hola, mi ángel precioso, te ves hermosa como siempre, dijo Hunter. No puedo creer que estemos haciendo esto. Estoy tan nerviosa, mira, mis manos están temblando. Steph, esto me excita aún más. Bueno, no es justo, puedes verme sin camisa de la cintura para arriba, pero tú estás cubierta. Vamos, Ángel, abre un poco esa bata, déjame ver. Me lamí los labios y, echando la cabeza hacia atrás, cerré los ojos y deslicé lentamente una uña larga y roja por la abertura de mi bata, exponiendo mi pecho derecho. Los pezones estaban tan duros y largos como la punta de mi dedo meñique. Escuché a Hunter gemir. Sonreí y lentamente abrí los ojos. Sus ojos estaban abiertos y hambrientos, y pude ver cómo su mano se movía hacia arriba y hacia abajo fuera de la vista de la cámara. Hunter se recostó lentamente en su silla de oficina para mostrar más de su cuerpo en la cámara. Oh, aquí viene, Ángel, oh, mírate, eres tan atractiva. En ese momento sentí que mi silla se inclinaba hacia atrás y me pareció que iba a caer. Mis ojos se abrieron de par en par, mis manos agarraron los reposabrazos, mis piernas se tambalearon intentando mantener el equilibrio. Escuché una palabra gritada, hola, estúpida. Mis ojos ahora estaban llenos de horror al ver a mi esposo parado sobre mí, con una mano agarrando el respaldo de la silla reclinable y la otra sosteniendo mi laptop. Gritó en la transmisión del video y luego lanzó la laptop al otro lado de la habitación, estrellándola contra la pared opuesta. Mi silla se volcó al suelo, yo quedé en el aire, con las rodillas sobre la cabeza. Me quedé atónita por un momento, pero me levanté tan rápido como pude, justo a tiempo para ver la puerta de mi oficina cerrarse de golpe mientras mi esposo, Mark, salía corriendo de la habitación. Apreté el cinturón de mi bata y corrí por el pasillo, pero no lo suficientemente rápido. Solo alcancé a ver desde el porche las luces traseras del auto de mi esposo al final de la calle. No, 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 ¿qué hice? Desesperada, corrí a la cocina a buscar mi móvil. Apoyé los codos firmemente en la mesa,
intentando detener el temblor en mis manos. Agarré mi teléfono y traté de llamarlo, pero no obtuve respuesta. Luego envié un mensaje, pero tampoco hubo respuesta. Al ver la hora, me di cuenta de que mi hija llegaría pronto a casa. Decidí secarme las lágrimas, arreglarme y tratar de recomponerme. Me puse rápidamente unos pantalones de chándal y una camiseta vieja y holgada. Apenas salí del baño, escuché la puerta principal abrirse. Mamá, ya estoy en casa. Me encontré con mi hija en el pasillo. Miró mi cara y de inmediato supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó, mamá? No te ves bien, tus ojos están muy rojos. Está bien, cariño, solo tuve un día difícil. No me siento bien. ¿Cómo te fue? ¿Tuviste un buen día? Está bien. ¿Por qué no te sientas y te relajas, mamá? ¿Te hago una taza de té? No te preocupes, papá vendrá pronto a cuidarte. Solo escuchar esas palabras me hizo llorar de nuevo. Quizás me acueste un rato. Me encantaría un poco de té. Gracias, cariño. Decidí acostarme en el sofá de la sala, acurrucada en posición fetal. Escuché a mi hija Tiffany preparándome el té en la cocina. ¿Qué he hecho? ¿Realmente he arruinado mi matrimonio? Solo imagina lo que pensaría mi hija si supiera lo que realmente está pasando. Aquí tienes tu té, mamá. Vaya, te ves muy cansada. Tal vez debería enviarle un mensaje a papá y decirle que compre pizza para la cena. Le diré que no te sientes bien. Tiffany ya estaba enviando un mensaje a su padre antes de que pudiera reaccionar. Papá dice que traerá pizza. No podía creer que respondiera a su mensaje de inmediato. ¿Me habrá bloqueado en su teléfono? Me alegraba de que al menos le respondiera a ella. Sabía que volvería a casa, pero ¿qué significaría eso? No creo que toque este tema frente a su hija. Solo puedo imaginar lo que está pensando, probablemente el hecho de que interrumpió una versión casera de una película romántica de larga duración. Decidí regresar rápidamente a mi oficina en casa y limpiar las partes rotas de mi laptop. Tomé la pieza principal y la tiré a la basura del garaje. Regresé con la escoba y el recogedor y recogí los fragmentos. Volví a colocar la silla de mi oficina. Lloré de nuevo al pensar en lo que había hecho. Necesitaba encontrar algo para cubrir el agujero en la pared de yeso para que mi hija no hiciera preguntas. Apoyé mi espalda contra la pared y, empujando con los pies, logré mover el archivador lo suficiente para cubrirlo. Escuché a Tiffany bajar corriendo desde el piso superior mientras la puerta principal se abría y cerraba. Desde el pasillo los escuché hablar en la cocina. Hola, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? ¿Tienes que hacer alguna tarea esta noche? Sí, tengo un poco de tarea. Gracias por comprar la pizza. Mamá no se siente bien, ¿por qué no te llevas la pizza a tu cuarto y haces tu tarea? Luego tú y yo podemos ver televisión esta noche, ¿te parece bien? Suena interesante, dije rápidamente mientras me escabullía al baño para revisar mi apariencia antes de hablar con Mark. Cuando salí y me dirigí a la cocina, no había nadie. Abrí la caja de pizza y la miré, me sentía demasiado mal para comer. Me quedé ahí, escuchando, y oí el sonido de la televisión proveniente de la sala de juegos en el sótano. Bajé las escaleras con cautela, y cuando llegué, vi que Mark estaba viendo la televisión de espaldas a mí. Me acerqué con reluctancia y me senté en el borde del sofá. No apartó los ojos de la televisión. Me quedé en silencio por unos momentos, con las lágrimas corriendo por mi rostro de nuevo. Mark, ¿podemos hablar? Le dije. Apagó la televisión lentamente y luego se giró para mirarme. Su rostro estaba furioso, pero sus ojos llenos de lágrimas. Mark, sé cómo te debes sentir. No sabes nada de cómo me siento en este momento, respondió en voz baja, tratando de no gruñir. Su rostro estaba rojo de ira y pequeñas gotas de saliva volaban hacia mí.
Mi cuerpo temblaba, nunca había visto a Mark enojarse o alzarme la voz, y ahora lo había hecho 2 veces en un solo día. Déjame en paz, hablaré contigo cuando esté bien y listo, dijo. Salté rápidamente, llorando, y corrí al primer piso, luego subí a mi habitación. Me acurruqué en la cama en posición fetal, llorando sin parar. 1 minuto después, Tiffany asomó la cabeza por la puerta. Mamá, ¿estás bien? ¿Debo llamar a papá? No, cariño, no. Estoy bien, solo necesito dormir un poco. Baja y ve una película con él, le dije. Tuve una noche terrible, dando vueltas en la cama, pensando en lo que había hecho. Mark debía estar durmiendo abajo. A la mañana siguiente, me puse una bata y me escabullí por la casa buscando a Mark. Pronto me di cuenta de que ya se había ido al trabajo. La pizza estaba en el refrigerador y el café listo. Me serví una taza mientras me sentaba en la isla de la cocina, agarré mi teléfono y le envié un mensaje de texto: perdóname. Te amo. Gracias por el café. Que tengas un buen día en el trabajo. Pensé para mí misma, ¿habrá ido al trabajo hoy? Ni siquiera lo vi cambiarse de ropa o ducharse. Tenía que trabajar en la oficina ese día. Antes de despertar a mi hija, me eché a llorar nuevamente en la ducha. Luego salí y llamé a Tiffany para que se levantara a desayunar. Al revisar, vi que no había ningún mensaje de respuesta en mi teléfono. Ni siquiera me atreví a pensar en visitar ninguna página web o contactar a Hunter de ninguna manera ese día, ni nunca más. Solo quería dejar todo eso atrás, como los pedazos rotos de esa laptop. Cuando bajé, Tiffany estaba comiendo un plato de cereal. Me serví otra taza de café. ¿Te sientes mejor, mamá? Un poco, gracias. ¿A ti y a papá les gustó la película? Sí, vimos Blade Runner 2049 estuvo genial, mamá. Deberías haberla visto. Después de la película me fui a la cama y papá se quedó viendo las noticias deportivas. Supongo que ya se fue al trabajo. Sí, cariño. Será mejor que vayas a la escuela. ¿Necesitas que te lleve? Gracias, mamá, y no te preocupes por mi almuerzo. Voy a llevarme un poco de pizza fría, dijo, mientras empezaba a hurgar en el refrigerador. Eso no es una cena adecuada, jovencita, pero no estoy de humor, y tengo prisa. Vamos, vámonos, le respondí. Estuvimos ocupadas en el trabajo, lo cual fue un regalo de Dios porque me distrajo de todo lo demás. Luego, alrededor del mediodía, ocurrió lo inevitable, una llamada telefónica. Stephanie, habla Steven. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, Steph, soy yo, Hunter. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No pude contactarte. No sé tu número de móvil y no estabas en línea. Aparté el teléfono de mi oído como si estuviera ardiendo, con una expresión de shock en mi rostro. Luego volví a pegar el teléfono a mi oído y susurré. Hunter, no vuelvas a llamarme ni a intentar contactarme nunca más. Después de colgar, corrí desde mi escritorio al baño lo más rápido que pude antes de romper a llorar de nuevo. Cuando me calmé, me preparé una taza de café. Revisé si había algún mensaje de Mark, pero no había ninguno. Le envié otro mensaje: por favor, Mark. Te amo. ¿Podemos hablar? Al regresar a mi oficina, sonreí a mi colega, me senté de nuevo y volví al trabajo. Tendrás tu oportunidad, dijo con una expresión estoica en su rostro. Entonces escuché que me llamabas. Fui y te ayudé. Con Tiffany te sugerí que ella durmiera contigo en su cama para que pudieras cuidarla, y yo me iría a dormir a su habitación. En ese momento supe que no quería sentir tu cuerpo junto a mí en la cama esa noche ni ninguna noche en el futuro. Cuando me pediste que le trajera algo de beber, volví a tu portátil para recopilar la información que necesitaba para poder acceder más tarde y terminar mi investigación.
No, lloré tanto que apenas podía respirar. Más tarde, cuando los vi a los dos durmiendo plácidamente, volví a leer todo. Luego fui a Facebook, revisé tu historia, vi todo lo que pude encontrar. Incluso revisé tu móvil. No tenía contraseña, obviamente no había nada porque era un teléfono de trabajo. Al menos sabías lo suficiente como para no cometer ese error. Aún así, definitivamente había una montaña de información en la computadora. Él se quedó mirándome por un momento y luego continuó. Usando una pequeña unidad zip, guardé toda la información para el futuro. Así fue como me enteré de tus planes de entrar en la videografía. Por eso decidí volver a casa temprano, a ver si podías llegar antes del show, pero llegué un poco tarde. El show ya había empezado de todas formas. También aprendí mucho sobre tu novio Hunter. No es mi novio, dije hablando en voz baja. Habla en voz baja y espera tu turno. Como ya dije, me enteré de su esposa y sus hijos. Su esposa es una buena mujer y tiene una página de Facebook con todo tipo de información, incluso sobre dónde viven. Una vez que envíe algunas de estas fotos y conversaciones que has estado teniendo, estoy seguro de que estará demasiado ocupado salvando su propio pellejo de un divorcio como para seguir jugando al romance. Al escuchar la palabra divorcio, comencé a llorar desesperadamente, cayendo de rodillas frente a él. Por favor, no me dejes, por favor, Mark, no te rindas con nosotros. Déjame intentar explicarlo. Baja la voz si no quieres que esto sea una conversación a tres con nuestra hija. Está bien, ahora es tu turno. Cuéntame todo desde el principio y no te atrevas a mentirme. Sé mucho. Está bien, está bien. Lo siento. Hunter, como probablemente ya sabes, trabajó en nuestra oficina hace unos 6 meses. A menudo flirteaba conmigo en el trabajo. Nunca hubo nada, te lo juro, Mark, nada, te lo prometo. Siempre fue solo una conversación de flirteo. Un día almorzamos juntos, pero Katie de la oficina estaba con nosotros. Puedes preguntarle, no pasó nada. Ella estaba allí, los tres estábamos allí. Después de llorar tanto, respiré con dificultad y continué. Entonces, en su último día en la empresa, dijo que deberíamos mantenernos en contacto, aunque se mudaba a otro estado. Así que intercambiamos cuentas de Facebook. No le di mi número de teléfono, lo juro. Nos enviábamos mensajes en Facebook Messenger de vez en cuando. Lo veía como un amigo con el que era fácil hablar. Un día sugirió que fuéramos a la página web de WhatsApp para poder comunicarnos. Me envió un enlace. A medida que continuaba con mi confesión, ya no podía mantener el contacto visual y miré al suelo. Creo que ahora probablemente quería salir de Facebook porque era una herramienta que usaba su esposa. Ahí fue cuando cometí mi primer, quizás mi segundo error. Y como leíste, comenzó el coqueteo, pero esta vez era más bonito y más gráfico. Hunter quería que le enviara fotos, pero me sentía ansiosa y asustada. Tampoco quería que nadie tuviera fotos mías. Se estaba saliendo de control. En el fondo sabía que estaba mal, pero estaba perdida en mis fantasías. Entonces me convenció para hacer videollamadas. Y no le estoy echando toda la culpa a él. Fui estúpida por seguir con esto, convenciéndome de alguna manera de que era inofensivo porque no estaba físicamente con él. ¡Qué tonta fui! Compartí mi cuerpo con él, estuviera en la habitación o no. Lo siento, Mark, lo siento mucho. Haría cualquier cosa para deshacerlo y haré lo que sea para arreglarlo, Mark, por favor, perdóname. No tienes idea de lo sorprendentemente abandonado que me sentí en ese momento. Pensé que te conocía. Te abrí mi alma. Aún así, tuve que mantenerme firme delante de nuestra hija y frente a ti hasta tener todos los hechos. Me siento rechazado. Me mentiste y ahora esperas que sacrifique mi dignidad borrando estos recuerdos. Stephanie, me engañaste.
No es diferente de si yo bajara las escaleras en medio de la noche y te viera bailando desnuda frente a él mientras él te observaba desde el sofá. Tu flirteo es una destrucción emocional de nuestra relación y un ataque a mi masculinidad. No, Mark, por favor, déjame arreglar esto, por favor. Se acabó. Lo siento, Stephanie. De ahora en adelante, esta computadora se queda en la cocina, donde haces tu trabajo, y tu teléfono también se queda en esta mesa de la cocina. No habrá secretos. No hay razón para que ninguno de estos dispositivos esté bloqueado jamás. Mañana por la mañana voy a ir a tu trabajo y vas a abrir tu computadora. Nos tomaremos unos minutos solo para ver qué hay antes de que entre tu jefe. Por supuesto, Mark. No importa lo que digas, no hay nada allí, lo prometo. Oh, y olvidé que Hunter me llamó el otro día en el trabajo, durante el almuerzo, y le dije que no quería volver a hablar con él nunca más. Le dije eso, Mark, no te preocupes, yo me encargaré de él. Mark, por favor, no hagas nada que pueda ser ilegal. Te necesito. Nuestra hija te necesita. Hablaremos de esto de nuevo. Necesito algo de ropa para mañana en el trabajo. Pondré algunas cosas aquí en el sótano para cambiarme. También artículos de tocador. Mamá, papá, ¿están viendo la tele allá abajo? Me levanté del suelo y comencé a secarme las lágrimas, apagando la lámpara de la mesita para tratar de atenuar la luz, de modo que no pudiera ver mi rostro. Tiffany bajó las escaleras y se arrojó al sofá entre nosotros como hacen los adolescentes. ¿Qué estamos viendo? Los tres nos quedamos sentados en silencio viendo la película. Cuando la película terminó, Tiffany se quedó dormida en mis brazos. Intenté despertarla, pero no se movió, ya fuera profundamente dormida o fingiendo. Mark apagó la televisión y luego se acercó y la abrazó. La levantó y la llevó por las escaleras a su habitación. Podría tener 13 años, pero era menuda, igual que yo. Su larga cola de caballo castaña se balanceaba de un lado a otro mientras él la llevaba fácilmente en sus grandes y fuertes brazos. Sentí un pequeño dolor de celos mientras lo seguía. No sabía si Mark alguna vez me sostendría en sus brazos de nuevo una vez que su ira se apaciguara. Continuaron por el pasillo y yo entré en la habitación principal, tomé mi camisón y fui al baño para prepararme para dormir. Cuando salí, mi esposo estaba allí con algo de ropa para mañana y se metió al baño. Para obtener sus artículos de aseo, por favor Marca, no hagas esto. Por favor, duerme en la cama conmigo esta noche, Stephanie. Creo que no tienes idea del impacto que sentí cuando leí todo y luego vi lo que hiciste. Mis ojos leyeron las palabras de mi esposa, vi las acciones de mi esposa, pero mi mente estaba intentando averiguar quién era esta persona. Esto no es mi esposa, no es mi Stephanie. En ese preciso instante, la mujer que conocía desapareció y estaba viviendo con una mujer a la que no conocía. Mark, por favor, soy yo, tu esposa. Fui estúpida, pero soy yo. Estoy aquí, lo siento muchísimo, fui una tonta. Por favor, perdóname, he aprendido la lección. Déjame arreglar las cosas. Lloraba de forma incontrolable, con lágrimas y mocos fluyendo de mi nariz. Él simplemente continuó con su tarea, luego se fue y bajó las escaleras. Me acosté en la cama y lloré hasta quedarme dormida. Me despertó el sonido del despertador, luego me levanté y caminé por el pasillo. Toqué la puerta del dormitorio de mi hija, la abrí y le dije que se preparara. Bajé las escaleras y verifiqué si Mark estaba en el sótano. Ya se había ido a trabajar, igual que el día anterior. El café ya estaba hecho en la cocina. Preparé tostadas, cereal y jugo para Tiffany, y luego comencé a hacerle el almuerzo para la escuela. Buenos días, mamá. Tiffany se sentó conmigo y comenzó a desayunar. Después de unos momentos, me preguntó: ¿Papá sigue enojado contigo? Creo que sí, pero lo estamos solucionando. No te preocupes, todo estará bien. No te preocupes,
mamá. Papá se ha enojado conmigo antes, pero siempre me perdona porque nos quiere. No quería, pero cuando escuché esas palabras, no pude evitarlo y me puse a llorar. Tiffany rodeó la isla de la cocina, me abrazó y empezó a llorar también. Perdón, estoy muy sensible esta semana, ya sabes cómo es. Míranos, qué tontas. Termina tu desayuno y te llevaré a la escuela. Nos abrazamos un poco más, luego nos secamos las lágrimas y nos preparamos para empezar el día. Después de dejar a Tiffany en la escuela, llamé al trabajo y les dije que trabajaría desde casa ese día. Luego le envié un mensaje de texto a mi esposo diciéndole que estaría en casa trabajando por primera vez desde ese día terrible. Solo quería que lo supiera. Me sorprendió que no se quedara un poco más por la mañana para acompañarme a revisar mi computadora del trabajo. Limpié la cocina y luego inicié sesión en el portátil. No estaba bloqueado, y estaba bien con eso. Mientras comenzaba mi trabajo diario, me preguntaba si había algún rastreador aquí para monitorear lo que estaba haciendo. También me preguntaba si él se estaba conectando a la cámara frente a mí y me estaba observando en ese momento. En un momento, llamé a Katie en la oficina para que me enviara algunas notas de trabajo. En realidad, estaba teniendo un día bastante productivo y me sentía un poco mejor por dejar todo en segundo plano cuando escuché el timbre. ¿Stephanie Stevens? Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Lo siento, ha sido notificada. Me entregó el sobre y se dio la vuelta para irse. Oh, Dios, no puedo creer que esto esté pasando. Sostuve el sobre en mis manos temblorosas, con lágrimas corriendo por mi rostro. Tengo que hablar con él, tengo que detenerlo antes de que me deje. Estoy aterrada de lo que he hecho, he destruido nuestra familia. Mi hija también estará devastada. Evité llamar a mi madre, no quería involucrarla en este desastre. Es mi culpa, aunque debería hablar con alguien. No puedo soportarlo más, estoy al borde de un colapso nervioso. Sé que es una pérdida de tiempo, pero necesito hablar con Mark. Agarré mi teléfono y marqué su número. Mis manos temblaban tanto y las lágrimas seguían fluyendo por mi rostro. Hola. Mark. Mark, contestaste. Gracias a Dios. Stephanie, cálmate, ¿de acuerdo? Escucha, Tiffany estará en casa pronto. Necesito que te calmes. Mañana es fin de semana, así que no tiene que ir a la escuela. Llama a tu madre y pregúntale si puede cuidar de ella esta noche para que podamos hablar. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, lo siento. Lo haré. Vendrás a casa, ¿verdad? Sí, iré. Mamá, soy yo. ¿Puedo llevar a Tiffany esta tarde? Mark y yo necesitamos hablar. Estás llorando, cariño. Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Están bien? Mamá, por favor, sin preguntas ahora. Podemos hablar de esto en otro momento. La llevaré después de la escuela. Está bien, cariño, te veré pronto. Cuando Tiffany volvió a casa, logré recomponerme un poco. Le dije que la llevaría a casa de su abuela esa noche para que Mark y yo pudiéramos hablar un rato. Me volvió a preguntar si todo estaba bien y le dije que todo estaría bien. Es una niña lista y sé que Tiffany no lo creyó del todo, pero no insistió. Cuando llegamos a casa de mi madre, nos recibió en la puerta y pude oler que estaba cocinando pasta, uno de los platos favoritos de Tiffany. Un minuto después, mi papá salió a recibirnos, le dio un gran abrazo a Tiffany y la llevó dentro de la casa. Mi madre me miró con preocupación, pero no hizo más preguntas. En el camino de vuelta, me pregunté si Mark había hablado con su madre sobre nuestra situación. Sé que ahora no la ve tan a menudo, pero suelen hablar bastante por teléfono. Vive a unas horas de distancia, pero siempre se asegura de que esté bien después de la muerte de su padre. Me sorprendió cuando llegué a la entrada de nuestra casa y me di cuenta de que Mark ya estaba allí.
Rápidamente recogí mis cosas y traté de salir del coche, incluso olvidando desabrocharme el cinturón de seguridad. Entré corriendo en la casa, gritando su nombre, y me dirigí a la cocina, tirando mi celular y el bolso sobre la encimera. Mark estaba sentado frente a la computadora, supuse que revisándome hoy para asegurarse de que me estaba portando bien. Antes de que pudiera decir una palabra, las lágrimas ya estaban fluyendo de mis ojos. Siéntate, Stephanie, dijo. Mark me dijo que me conectara a la computadora y desactivara los contactos en Facebook y cualquier otra aplicación o sitio mientras él miraba. Se levantó, abrió el refrigerador, sacó una botella de vino, luego sacó 2 copas y sirvió media copa en cada una. Stephanie, déjame hablar, ¿de acuerdo? Déjame decir todo y luego puedes decir tu parte. Está bien, Mark, te escucharé. Stephanie, tomé tiempo libre en el trabajo después de nuestra pequeña situación y, de hecho, fui a hablar con un abogado. Estaba tan enojado y triste al mismo tiempo. En ese momento, estaba seguro de que ya no quería estar casado y que quería divorciarme. Oh, Mark, por favor, no quiero divorciarme. Déjame intentar arreglar esto. Stephanie, déjame terminar. Como te dije anoche, cuando leí lo que tenías en tu computadora, 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Cuánto tiempo ha durado esta relación? ¿Lo amas? ¿Qué hice para merecer esto? No tenía idea de quién eras. Ya no eras la misma mujer con la que me casé hace muchos años. Luego te vi allí, exponiendo tu cuerpo a este hombre, un cuerpo que era querido para mí y solo para mí. Y sí, sé que no tuviste relaciones con él, eso es lo que dices, pero eso no hace que el dolor sea menor. Mark hizo una pausa y luego tomó un respiro profundo. Estoy orgulloso del hecho de que soy el hombre que capturó tu corazón. Estoy orgulloso de que seas mi esposa. Cuando me casé contigo, ya no éramos 2 personas, nos convertimos en una sola, compartiendo valores ideológicos. Así que, como dije, presenté una demanda de divorcio. Luego, tuve un poco de tiempo para pensar y quiero hablar sobre mi estado de ánimo actual. Mark volvió a hacer una pausa y tomó un sorbo. Quería decir algo, pero levantó el dedo para silenciarme. Aunque mi forma de pensar ha cambiado un poco, Stephanie, la separación legal sigue en pie. Necesito que entiendas la seriedad de lo que has hecho. Empujando un poco su silla hacia atrás, Mark continuó hablando. Por mi parte, no me voy a mudar. Nos quedaremos en habitaciones separadas. No siento que pueda haber entre nosotros en este momento. Espero que estés de acuerdo en que no hace falta cambiar mucho en esta casa, por ahora. No queremos inquietar más a nuestra hija de lo que probablemente ya lo hemos hecho. No creo que tengas que humillarte frente a Tiffany, nuestra familia o nuestros amigos entrando en detalles. Sin embargo, no tengo intención de ser el malo aquí. Dejarás absolutamente claro a todos que nuestros problemas no son mi culpa. Mark, puedes decirme. Todavía no he terminado, pero está bien, te estoy escuchando, Mark. Te prometo que haré todo lo posible para compensarlo y nunca volveré a hablar con Hunter. Por favor, no te divorcies de mí. Quiero ir a terapia y espero que tú también vengas conmigo. Mark, ¿vas a ver a otras mujeres ahora que nos hemos separado? Incapaz de contenerme más, rompí a llorar y bajé la cabeza entre mis manos. Stephanie, ese no es el punto. No tengo intención de salir con nadie. Si algo cambia, seré honesto contigo. Apoyo la idea de que hables con un terapeuta, pero no sé si yo estoy listo para eso. Me humillaste, en ese momento me heriste profundamente. Si tratarte como una princesa y ponerte en un pedestal te hizo creer que soy débil, estás muy equivocada. No voy a tolerar más falta de respeto de tu parte. No, Mark, tú no eres débil. No sé qué me pasó. Yo soy la mala, soy débil. Envié un breve resumen de tu aventura con Hunter a su esposa por Facebook. No es justo que ella sea más engañada que yo. Dejaré todo como está,
sin más contacto. Ellos pueden resolver su situación por su cuenta. Realmente aprecio tu sinceridad sobre la llamada de él el otro día, pero no habrá más contacto a partir de ahora, ¿está claro? Sí, Mark. ¿Qué le diremos a Tiffany? Nos sentaremos con Tiffany el sábado y hablaremos de esto con calma. Le explicaremos que no es diferente de cuando se enoja con nosotros, y le daremos la oportunidad de ir a su habitación para que piense. Tú y yo no somos diferentes, necesitamos estar en habitaciones separadas para reflexionar. Ambos la amamos con todo nuestro corazón y siempre lo haremos. Puedes decirle que estamos teniendo problemas con nuestra amistad en este momento. Mi mente estaba llena de pensamientos. La idea de separarnos legalmente me enfermaba. Al ver el dolor en el rostro de mi esposo, vi lágrimas en sus ojos. Me preocupaba cómo lo tomarían nuestra hija y nuestras familias. Incluso me sentí profundamente preocupada por una familia que nunca conocí, la de Hunter, aunque sabía que él tenía la culpa. Yo también jugué mi papel. Terminé mi copa de vino y me levanté. Quería preguntarle a Mark si quería que le cocinara algo para la cena. Me sentía extraña, mareada, con náuseas. Mi visión se nubló. Stephanie, dime, ¿estás bien? Escuché que me llamaba por mi nombre. Mis ojos parpadearon mientras me concentraba en su rostro y escuchaba sus palabras. Sí, estoy bien. Cuando Mark escuchó lo que decía, me dejó por un momento. Estaba tratando de sentarme cuando regresó. Stephanie, quédate quieta un minuto. Me ayudó a recostar la cabeza en la almohada, luego colocó otra almohada debajo de mis pies y trajo un paño frío de la cocina. Lo colocó en mi frente y lo sostuvo allí con su mano. ¿Qué te duele? Te desmayaste. Solo relájate, te llevé al sofá. Estoy bien, Mark, gracias. El vino probablemente me afectó. Para ser honesta, no he comido nada últimamente y tampoco he dormido bien. Me asustaste. Vuelvo en un momento. Esta vez regresó con un vaso de jugo de toronja. Aquí, siéntate y bébelo despacio. Cuando te sientas mejor, te prepararé algo de comer. Me senté lentamente, terminé mi bebida, le di el vaso y luego comencé a llorar. Mira cómo me cuidas y cómo te he tratado. No te merezco. Basta de eso, los dos hemos tenido un día difícil, solo relájate unos minutos. Después de un rato, me sentí mejor, me levanté y fui a la cocina a ver qué estaba haciendo. Mark me miró y sonrió, luego colocó un tazón de sopa de tomate caliente y un sándwich de queso a la parrilla frente a mí. Le sonreí de vuelta. Ninguno de los dos dijo una palabra. Se sentó también y ambos comimos en silencio. Después de la cena, lavé los platos. Mark fue a ver la televisión y decidí ducharme. Mientras el agua caía sobre mí, pensé en los eventos del día. Tenía que salvar mi matrimonio. Estaba decidida a hablar con un terapeuta. Necesitábamos llegar al fondo de lo que había causado todos los problemas. No podía aceptar que había causado tanto dolor a este hombre, pero cuando lo necesitaba, él estaba ahí para cuidarme. Después de terminar mi ducha, bajé al sótano en pijama para ver televisión con él. Mantuve mi distancia y me senté en el extremo opuesto del sofá. Estábamos sentados en silencio, mirando fijamente y perdidos en nuestros pensamientos, cuando lo escuché hablar. ¿Te sientes mejor? Me quedé sentada un momento pensando antes de responder. Todavía me siento un poco débil. Espero que duermas en nuestra cama esta noche por si te necesito. No espero que me toques, solo pensé que sería agradable si estuvieras allí. Mark no respondió. Vimos televisión durante mucho tiempo. Ya era tarde cuando Mark se levantó y la apagó. Se quedó de pie, mirándome en silencio. ¿Qué tal si duermo en la habitación de al lado esta noche para poder escucharte si me necesitas? Lo seguí mientras subía las escaleras, croando un gracias. Esa noche dormí un poco mejor,
no sé si fue porque estaba agotada o porque él estaba en la habitación de al lado. Me desperté con el olor a tocino y café. Nos sentamos y tuvimos un desayuno bastante tranquilo juntos. Le dije a Mark que haría los platos y que era hora de hacer la colada. Su única contribución a la conversación fue que iba a rellenar la pared en la oficina con yeso del garaje antes de que recogiéramos a Tiffany. Recogí la ropa de Mark de la noche anterior y la llevé abajo para ponerla en la lavadora. Tomé la camiseta que había usado la noche anterior, la llevé a mi cara y la olí. Ese aroma sutil tuvo un efecto calmante en mí por alguna razón. Alrededor de las 11, le dije a Mark que iba a llamar a mi mamá para decirle que pronto iríamos a recoger a Tiffany. Él respondió que también iba a llamar a su madre, como lo hacía todos los domingos. Pensaba en cómo iría esta conversación hoy. Recogimos a Tiffany y mi madre me miró con una expresión interrogante. Solo esbocé una leve sonrisa. En el camino a casa de mi mamá, Mark decidió que hablaríamos con Tiffany en el auto de regreso. No tenía sentido seguir manteniéndola en la oscuridad sobre esto. La conversación fue básicamente como Mark y yo habíamos discutido antes. Mark hizo la mayor parte de la conversación, y yo intenté no llorar. Traté de controlarme, secándome los ojos un par de veces. Curiosamente, no mencionó que había presentado una demanda de divorcio. Tiffany se quedó en silencio mientras entrábamos en el camino de entrada y nos deteníamos. Saltó del coche y corrió a su habitación. La seguí, caminé hasta la puerta cerrada de su habitación y golpeé suavemente. Tiffany, ¿puedo entrar? No hubo respuesta. Entré de todas formas. Estaba acostada boca abajo en la cama, llorando. La abracé y lloré también. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué papá está tan enojado? Oh, cariño, fui estúpida y cometí un gran error, pero estoy tratando de arreglarlo. No te preocupes, cariño, papá te quiere mucho. Te dejaré sola un rato. Sal cuando estés lista. Poco antes de la cena, le dije a Mark que necesitaba ir al supermercado. Le pregunté a Tiffany si necesitaba algo. ¿Hay algo que te gustaría que comprara? Creo que está enojada conmigo. Pregúntale si no te importa. Tiffany, tu mamá va a hacer la compra, ¿necesitas algo? Sí, papá, quiero que vayamos los tres juntos. Vamos, dijo saliendo de su habitación. Así que los tres fuimos, y en el supermercado Tiffany hizo todo lo posible para involucrarnos en la conversación. Mark mantuvo la conversación corta y al grano, pero hizo todo lo posible por calmar a su hija. Fue cordial con Tiffany, pero me habló de manera fría y casi sin expresión. Como hoy, cuando trabajé en la oficina, siempre me gusta llegar una hora antes que los demás. Cuando llegué al estacionamiento, el coche de Mark estaba allí. Estaba sentado en el estacionamiento, esperando por mí. Cuando salí del coche, Mark salió del suyo. ¿Pensaste que se me había olvidado? Estoy aquí para revisar tu computadora, escupió esas palabras fríamente. Temblaba como una hoja, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque me sorprendió su frialdad. Una vez en la oficina, él estaba detrás de mí. Nerviosa, ingresé la contraseña diciendo en voz alta. Aquí tienes, Mark, mira. No he borrado mi historial ni nada parecido. Cuando lo miré, él no estaba mirando la computadora, sino a mí. Tenía una expresión muy extraña en su rostro, como si estuviera avergonzado, pero eso no debería ser el caso. Tenía todo el derecho a dudar de mí. Luego, Mark se fue sin decir una palabra. Me senté y lloré por un rato. Entonces escuché a Katie entrar a la oficina. Inmediatamente se dio cuenta de que estaba llorando y me preguntó. Nunca he sido de las que ventilan sus problemas personales en el trabajo. Realmente la consideraba una amiga de trabajo, pero en ese momento no lo soporté más y le dije, sin entrar en detalles, que Mark y yo teníamos problemas. Ella fue una buena oyente y fue agradable poder hablar con alguien al respecto.
Compartimos un descanso con té en la cafetería y luego comenzamos nuestro día. Durante el almuerzo, llamé a mi mamá y tuvimos la misma conversación vaga sobre mi vida personal. En ambas conversaciones, con Katie y con mi mamá, dejé muy claro que Mark tenía todo el derecho de estar enojado. Ese día, cuando llegué a casa del trabajo, me senté en la computadora y busqué un terapeuta matrimonial. Terminé haciendo una cita esa misma semana. Cuando tuve un momento a solas con Mark esa noche, le dije que había hecho una cita y cuáles eran. Me miró, reconociendo lo que decía, pero no dijo una palabra. Esperaba que estas reuniones me ayudaran a entender por qué hice lo que hice y también a acercarme a Mark con la esperanza de que él pudiera asistir a una de las reuniones. Varias cosas me sorprendieron en mi primera sesión con la terapeuta. Primero, la terapeuta era algo similar a la madre de Mark. Se presentó como Margaret y, casi de inmediato, me sentí cómoda en su oficina. Nos sentamos en una mesa redonda, me ofreció té o café y comenzó a preguntarme sobre la historia de mi relación, cómo nos conocimos, qué nos atrajo mutuamente al principio y cómo se desarrolló la relación. Me preguntó sobre nuestra situación actual, incluidos los problemas con la familia extendida, los hijos, el trabajo y los factores de estrés diarios. Le conté todos los detalles de mis interacciones con Hunter y la reacción de Mark, incluida la separación legal. Cuando regresé a casa, me sentí emocional y físicamente agotada. Mark y Tiffany estaban en el sótano viendo televisión. Asomé la cabeza en la habitación y les dije que estaba cansada y que me iba a acostar temprano. Mark me miró y me preguntó si había comido. Le dije que no tenía hambre y fui a tomar una ducha caliente antes de acostarme. Al salir de la ducha y ponerme mi bata, los escuché hablando en la cocina, pero no pude entender lo que decían. Me acosté en la cama y abrí un libro para leer un poco. Mi hija entró en la habitación con una bandeja que contenía un tazón de estofado y un bollo. Papá dice que deberías comer, así que calentamos un poco de estofado para ti. Una vez más me sentí abrumada por este gesto amable y rompí a llorar. Mi hija se sentó conmigo mientras comía y me preguntó cómo me había ido en la sesión. No estaba segura de si sabía que estaba en terapia matrimonial o qué implicaba. Sonreí y le dije que todo había ido muy bien. Me dio un beso en la mejilla, me dijo que tenía tarea que hacer y salió de la habitación. Cuando terminé, llevé mis platos a la cocina. Escuché la televisión abajo, así que tomé mi celular del mostrador y le envié un mensaje a Mark: gracias por el estofado, te quiero. Después de devolver el teléfono a cargar, me fui a la cama. El resto de la semana fue bastante similar. El miércoles decidí trabajar desde casa y cocinar un asado de res para la cena. Tiffany y yo hicimos todo el hablar, Mark estaba mayormente en silencio. Ella preguntó si podía invitar a una de sus amigas a quedarse el fin de semana. Miré a Mark y me quedé en silencio, preguntándome qué diría. Sabíamos muy bien que cada vez que tenía a una amiga en casa, se retiraban al cuarto de juegos en el sótano para una pijamada. Sin dudarlo, él dijo: claro, cariño, lo que te haga feliz. Mi primer pensamiento fue que esta era la manera de Tiffany de empujar a papá fuera del sótano y de regreso a nuestra habitación. ¿Funcionará? Tal vez mi esposo acepte volver a nuestra cama. Al día siguiente, después del trabajo, tuve otra sesión de terapia con Margaret. Hablamos nuevamente sobre Hunter, cómo trabajaba conmigo y el coqueteo entre nosotros. Me preguntó sobre mi relación con mi padre y los hombres que había salido antes de casarme. Le dije que Mark era muy parecido a mi padre, que me trataba como a una princesa. También le conté que había salido con varios hombres, pero que no era promiscua. Antes de Mark, solo había tenido un novio serio. Este tipo resultó ser un verdadero don Juan, acostándose con todas las mujeres a mis espaldas. Margaret estaba muy curiosa y me hizo muchas preguntas sobre mi primer novio. Le conté cómo siempre sabía decir exactamente lo que quería oír. Era misterioso, nunca hablaba mucho de sí mismo, pero sabía todo sobre mí, mis gustos y disgustos. Nunca me idolatraba más que a sí mismo,
pero si cambiaba mi maquillaje o peinado, lo entendía intuitivamente y me halagaba al instante. Siempre me decía que otros chicos solo querían una noche, pero nunca le creí. Entonces, un día lo pillé y eso fue el final. Margaret me preguntó si veía alguna similitud entre mi exnovio y Hunter. Lo pensé durante un buen rato y luego le dije, sí, tienes razón. Entonces cambió de tema y me preguntó cómo era ser tratada como una princesa por mi padre. ¿Era estresante? Para ser honesta, le dije que me molestaba. Siempre sentí que tal vez no cumpliría sus expectativas. Y cuando Mark te trataba como a una princesa, no era lo mismo, replicó Margaret. Creo que es lo mismo. Tenía miedo de que un día papá, quiero decir, Mark, se despertara y decidiera que no le gustaba lo que veía. Ahora estoy aquí. A Mark no le gusta lo que ve, y mi padre estaría igual de avergonzado. Empecé a llorar y Margaret me dio una servilleta. Se levantó, nos preparó una taza de té y me dejó sola con mis pensamientos durante unos buenos 5 minutos. Margaret, tengo tanto miedo de haber perdido a Mark. No me toca y apenas hablamos. Estoy tan asustada. Él lo es todo para mí. No te preocupes, Stephanie, estamos trabajando en ello. Pregúntale de nuevo si vendrá a verme. Sé que no quieres hablar de ello, pero si las cosas empeoran, el tribunal requerirá su presencia. Ya es suficiente por hoy, hablaremos de nuevo la próxima semana. Estaba bien con lo que quisieras ver mientras Mark cambiaba de canales intentando encontrar algo. Tiffany bajó y se sentó entre nosotros, preguntando si podíamos ver una película juntos. Era una película linda y la disfruté mucho. Luego, Tiffany y yo nos levantamos para ir a la cama, los tres nos dijimos buenas noches. Miré a Mark y nuestras miradas se cruzaron por un momento, pero no intercambiamos palabra. Me di un baño y me arreglé antes de acostarme, luego me recosté a leer por un rato. Después de aproximadamente una hora, me levanté, me puse la bata y nada más. Caminé sigilosamente por el pasillo y verifiqué dónde estaba mi hija. Tiffany estaba durmiendo. Entonces, bajé en silencio para ver si Mark estaba dormido. Él estaba acostado en el sofá, vistiendo solo sus calzoncillos, iluminado solo por la luz del televisor. Dejé caer mi bata al suelo y me quedé sin ropa frente a él, mirándolo fijamente. Me arrodillé y puse mi mano en su estómago, luego la moví hacia abajo. Para mi sorpresa, Mark de repente se sobresaltó y me agarró la muñeca. Lo escuché decir, no. Se sentó y me miró con una expresión de sorpresa en su rostro. Me sentí humillada. Me alejé de un salto, agarré mi bata, me la puse y corrí rápidamente a mi habitación. Me encerré en el baño, me senté en el suelo con la espalda contra la puerta y lloré. Stephanie, Steph, por favor abre la puerta. Por favor, vete, susurré en respuesta. Después de estar sentada allí varios minutos, no escuché nada, así que me levanté, abrí la puerta y miré afuera. Mark estaba sentado en la cama esperándome. Caminé lentamente hacia él, cubriéndome los ojos con las manos. Me siento tan avergonzada de que me consideres un monstruo moral, que ya ni siquiera quieras tocarme. Puso su mano en mi hombro y apartó mis manos de mis ojos. Stephanie, no estoy listo aún. Solo necesito tiempo para pensar en todo. No quiero enviar mensajes contradictorios con mi comportamiento y no quiero aprovecharme de ti. Escucha, voy a visitar a mi mamá este fin de semana y estaré solo unos días para despejar mi mente. Estoy vaciando el sótano, lo que le dará a Tiffany su pequeño fin de semana libre. Volví a cubrirme los ojos con las manos y lloré. Mira, no llores, ¿de acuerdo? Voy a ir a terapia contigo, llama a la terapeuta y avísale. Seguí llorando. Está bien, Mark, gracias. Lo haré, pero por favor, ¿podrías al menos abrazarme? Ambos nos levantamos y él me abrazó. Después de un momento, me soltó, me miró y sonrió. Hablaremos después, dijo y se fue.
Me metí en la cama y finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente, estaba en la cocina preparando el desayuno. Escuché a Mark entrar silenciosamente en la habitación, probablemente para empacar su maleta. Luego, escuché el timbre. Tiffany corrió por el pasillo gritando, «Yo abro». Después, oí las risitas de las niñas en el vestíbulo. Tiffany llevó a su amiga a la cocina. Le pregunté si se uniría a nosotras para el desayuno, y ella aceptó. Llevó sus maletas al cuarto de juegos y luego se unió a mí. Mark entró, intercambiamos una sonrisa incómoda, y se sentó a comer. Si no fuera por el parloteo de las niñas, el silencio entre nosotros habría sido ensordecedor. Después del desayuno, las niñas corrieron al cuarto de juegos del sótano y Mark me ayudó a lavar los platos. Me dijo que estaría en casa el domingo por la noche y que, si era necesario, podría contactarlo llamando a su madre. Luego bajó, se despidió de las niñas y se fue. Lo esperaba en la puerta del pasillo. Mark se detuvo un momento con su maleta y nos miramos incómodamente. «Está bien, nos vemos el domingo», dijo y se fue. Las niñas y yo pedimos pizza y luego vimos una película romántica que me distrajo un poco de mis problemas. Al día siguiente, fuimos de compras, compramos suministros para hornear galletas y terminamos nuestro sábado jugando juegos de mesa. Dejé un mensaje para Margaret diciendo que Mark estaba disponible para la próxima reunión, pero no recibí respuesta. Todo lo que podía pensar era que si la terapia no funcionaba, lo perdería para siempre. Sé que yo misma provoqué esto y que mi hija también está sufriendo, y todo es culpa mía. ¿Cómo pude ser tan egoísta y estúpida? Me pregunté si Mark le habría contado a su madre lo decepcionante que ha sido su futura ex-esposa. El domingo por la mañana recibí un mensaje de Margaret diciendo que esperaba ver a Mark y a mí el lunes, como estaba planeado. Sentí un nudo en el estómago cuando levanté el teléfono y decidí llamar a Mark y su madre. No estaba segura de cómo me recibirían. «Hola, Catherine, soy Stephanie. ¿Está Mark disponible?» «Hola, cariño, es bueno saber de ti». «Un momento, lo llamaré». «Oh, Dios, ella no sabe nada, él nunca le dijo nada». «Hola, Mark, siento molestarte, solo quería saber si estarías en casa para cenar y decirte que tenemos una cita en la oficina de la terapeuta mañana, si todavía estás de acuerdo». Un largo silencio. «Sí, Stephanie, te veré en la cena. Luego hablaremos, ¿de acuerdo?» «Está bien, Mark, adiós». Más tarde ese día, Megan fue recogida por su papá, lo que nos dio tiempo a Tiffany y a mí para estar juntas antes de que Mark llegara a cenar. Le pregunté si había tenido un buen fin de semana con su amiga y me aseguró que sí. Luego, de repente, me preguntó si extrañaba a su papá. Le dije que, por supuesto, siempre lo extrañaba cuando no estaba. «Amo a tu padre con todo mi corazón». Nos abrazamos con fuerza. «¿Por qué no salimos a caminar juntas y luego, cuando regresemos, me ayudas a preparar una buena cena para él?» Fue agradable pasar tiempo solo entre chicas, las dos solas. Cuando volvimos, me ayudó a preparar un delicioso asado con papas y zanahorias. Mark apareció justo cuando estábamos sacando el asado del horno. Tiffany lo recibió en la puerta, lo abrazó con fuerza y le dijo que habíamos cocinado una buena cena juntas. Mark metió la mano en su equipaje y sacó una tarjeta y un libro con una nota adjunta. «Mira, mamá, abuela me dio una tarjeta de regalo y a ti te dio un libro». Leí la tarjeta adjunta al libro. «Para mi hija, aquí tienes un libro que leí y que puede gustarte. Te quiero. Ven con Mark la próxima vez y visítame». Con lágrimas en los ojos, le dije a Mark, «¿Puedo hablar contigo un momento?» «Gracias por no decirle a tu madre todo. Stephanie, esto es asunto nuestro por ahora, ¿de acuerdo? Déjame ver que vamos a cenar, tengo hambre». Mark estaba realmente nerviosa por la reunión con la terapeuta de Stephanie, pero ella me hizo sentir cómodo al parecer una persona amable. Me dijo que le gustaba trabajar con nombres de pila y se presentó como Margaret.
Pensaba que sería mejor si habláramos durante 45 minutos para conocernos mejor y luego Stephanie haría su sesión sola. Me preguntó sobre mi interpretación de los eventos y luego me informó que las historias eran idénticas a las que Stephanie había interpretado unos días antes. Como se esperaba, me preguntó cómo me sentía y respondí, enojado. Margaret me dijo esencialmente que el enojo es una emoción más fácil de digerir que la decepción, la tristeza, la humillación y el miedo al futuro. Discutimos la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Estuve de acuerdo en que sentía todas esas emociones y verdaderamente creía que Stephanie sentía remordimiento. Le conté cómo había idolatrado a mi esposa antes de este incidente, como amante, esposa, madre y amiga. Margaret hizo una pausa, consideró mi declaración por un momento y luego dijo, sé que parece que tu esposa lo tenía todo bajo control, pero su debilidad de personalidad es enfrentar a alguien que la pone en un pedestal. Ella es más débil de lo que crees, Mark. Anhela tu aprobación y admiración tanto como tú anhelas respeto. Continuamos nuestra conversación y el tiempo voló. Eso es todo por hoy, Mark, gracias. Me gustaría hablar un poco con Stephanie. Cuando salí a la sala de espera, Stephanie parecía asustada. Le informé que la vería en casa y comenzaría a preparar la cena con Tiffany, ambos conducíamos nuestros propios autos. Está bien, Mark, nos vemos en casa. Cuando llegué a casa después de la sesión, olí una deliciosa cena siendo preparada. Mark y Tiffany estaban en la cocina hablando y riendo. Me alegró el corazón escucharlos reír después de otra agotadora sesión que expuso mi alma dañada. Estaba en el pasillo quitándome los tacones, feliz de estar en casa. Miré dentro de mi vieja oficina y, para mi sorpresa, vi nuestra computadora portátil de vuelta en la mesa. Entré en la cocina y me uní a mis seres queridos, y tuvimos una cena realmente agradable juntos. Pensé que tal vez, después de que Tiffany se fuera por la noche, podríamos hablar sobre la reunión de hoy, pero Mark volvió al sótano y se encerró nuevamente en su caparazón. Fui a la oficina, devolví la computadora portátil a la mesa de la cocina y me fui a la cama temprano a leer. Cuando me desperté por la mañana y olí el café, me levanté, me arreglé antes de bajar. De camino, llamé a la puerta de Tiffany y le dije que se levantara, luego me dirigí a la cocina. Como de costumbre, Mark había hecho café antes de irse a trabajar. Vertí una taza y luego caminé de vuelta al pasillo, a punto de gritarle a mi hija para que se pusiera en marcha. Luego, la puerta del baño del primer piso en el pasillo se abrió, y grité. Mark, me asustaste. ¿Qué sigues haciendo en casa? Estoy de camino. Pasó junto a mí y se sirvió una segunda taza de café. Stephanie, no deberías haber traído la computadora de vuelta a la cocina. Vi que estaba a punto de hablar y levantó la mano para detenerme. Stephanie, me sentí estúpido el otro día en tu trabajo cuando te pedí que abrieras la computadora. Me siento estúpido todos los días viéndote en casa, pero no es ni de cerca tan estúpido, humillante y triste como el día que te pillé con ese hombre en línea. Sé que necesitamos hablar para avanzar de una manera u otra, y estoy haciendo que eso suceda. Tengo que irme al trabajo. Podemos hablar de esto más a fondo en nuestra próxima sesión de terapia. Justo en ese momento, Tiffany bajó las escaleras dando saltos. Hola, papá. ¿Estás en casa? Voy de salida, cariño. Que tengas un buen día. Te veré cuando vuelva a casa. No pasó mucho hasta el final de la semana. Por fin llegó el jueves. Margaret salió a la sala de espera donde estábamos sentados Mark y yo, pero no juntos, sino en sillas separadas. Justo antes de que entrara, pensé que esto era incómodo, pero al menos él estaba sentado cerca de mí y no en sillas al otro lado de la habitación. Margaret dijo que, si todo estaba bien, le gustaría hablar primero con Mark a solas y luego con ambos. Le sonreí, y Mark se levantó y entró en la sala. Tomé una revista para leer. Margaret me ofreció una taza de café, que acepté, y me senté en la mesa redonda.
Me preguntó cómo me sentía y cómo había ido la semana. Le conté lo más destacado, incluyendo que visité a mi madre el fin de semana. También le hablé de cómo mi hija mencionó que mamá estaba dolida y que 2 errores no hacen un acierto. Le conté sobre la computadora portátil y me preguntó por qué la moví. Le expliqué exactamente lo que le dije a Stephanie. También le hablé sobre el incidente en el primer piso cuando Stephanie intentó ponerse y yo la detuve. Mark, ¿quieres a tu esposa? ¿La amas? Por supuesto que la quiero, pero estoy tratando de hacer lo correcto. Estoy intentando hacer lo correcto para los 3. Mark, entiendes que, independientemente de si te quedas con tu esposa o la dejas, ustedes 2 tendrán que hablar, tal vez discutir. Sé que llevas contigo esta manta emocional llamada ira. Tu hija no siempre está presente, hay momentos en que ustedes 2 pueden hablar. Stephanie sabe que te lastimó. Mark, ¿tienes miedo de que si hablas con ella te enfades, y que tu ira la lastime? Tal vez la amas tanto que no quieres hacerle daño. Solo es algo para reflexionar. Hablemos sobre cómo se conocieron y qué te atrajo de ella. Le conté sobre nuestra vida de citas cuando nos conocimos y cómo me enamoré de Stephanie desde la primera cita. Le conté que Stephanie es cariñosa, hermosa, cálida, inteligente, comprensiva y todo lo que quiero en una mujer. Margaret luego me pidió que describiera un comportamiento dulce que Stephanie ni siquiera sabe que tiene, pero que yo había notado en ella. Fue fácil. Cuando está realmente concentrada o a veces cuando está estresada, mueve la nariz de una manera tan linda. ¿Quién es tu esposa para ti, Mark? Stephanie es mi esposa, la madre de mi hija. Es mi amante, mi mejor amiga. Me pregunto si la amistad no debería estar un poco más alto en tu lista. Parece que ha estado hambrienta de tu atención incluso antes de este incidente que nos reunió a todos aquí. Mark, ¿podrías pedirle a Stephanie que venga ahora? Me gustaría hablar con ambos. Stephanie, Mark salió a la sala de espera y me pidió que entrara. No creo haber estado tan nerviosa en toda mi vida, ni siquiera cuando nos casamos. Margaret me saludó con una sonrisa y dijo: Me gustaría hablar un poco sobre la conversación que tuvimos la semana pasada. Mientras los 3 nos sentábamos a la mesa, Mark mantenía los ojos en Margaret. Margaret comenzó a hablar sobre el coqueteo. Es bien sabido que los hombres están más motivados por el contenido visual. Esto cambia su percepción de lo que implica el coqueteo y los hace más asertivos en su enfoque. Describo el coqueteo masculino como tirar el anzuelo. La mayoría de los hombres lanzan cebo aquí y allá sin un objetivo específico, esperando que alguien caiga en su juego. Las mujeres coquetean para hacer amigos y mostrar su feminidad, para demostrarse a sí mismas que aún son deseables. El coqueteo para una mujer aumenta su autoestima. Todos coquetean, pero de maneras ligeramente diferentes. Mark se levantó para servirse una taza de café, y Margaret guardó silencio un momento hasta que se volvió a sentar. Como esposa de Mark, lo conocía lo suficientemente bien como para saber que estaba preocupado y quería entender el significado de todo esto. Me retorcí las manos debajo de la mesa y miré directamente a Margaret con una súplica. Disculpa, Margaret, ¿pero tiene sentido todo esto? Todos sabemos lo que pasó. Lo que estoy diciendo es que Mark, no estoy tratando de defender a Stephanie de ninguna manera, lo que hizo fue una grave violación de la confianza. Es sobre algo más. En mi negocio nos encontramos con este tipo de personajes de vez en cuando, los llamo cazadores furtivos. Margaret continuó. Ellos encuentran placer en seducir a la esposa de otro hombre. Son muy buenos en lo que hacen, Mark. Por ejemplo, tú le dices a tu esposa que es hermosa, pero el cazador le dice: me encanta cómo te ves con ese vestido azul, siempre luces increíble en azul. Este tipo estaba apuntando específicamente a tu esposa, recordando lo que ella usa cada día y qué colores elige. Sé lo que estás pensando, Mark. Tú la elogias constantemente, y eso está bien, pero estos depredadores dominan el arte de la seducción. Notarán cada tipo de maquillaje que use, cómo lo lleva, qué joyas usa.
son muy específicos en sus cumplidos, tratando de penetrar en su alma. Quieren desarrollar en ella una actitud de desprecio hacia su esposo, pero lo hacen de una manera muy sutil. Si él dijera algo directamente despectivo, tu esposa lo notaría y él perdería contacto con ella, por así decirlo. Entonces, lo que estás diciendo es que este cazador estaba apuntando a mi esposa para seducirla. Stephanie, describe un par de situaciones de las que hablamos la semana pasada y que te señalé. Por favor, dile a Mark lo que me contaste. Stephanie carraspeó nerviosamente y se secó una lágrima del rincón de su ojo. Por primera vez desde que nos sentamos, Mark me miró directamente a los ojos. En ese mismo momento, por ejemplo, ella podría decir, este es mi traje favorito que llevas puesto, este azul te queda perfecto, o el esposo podría decir, me encanta la forma en que mueves la nariz, lo encuentro tan encantador. Miré a Margaret y luego a Mark. Mi papá solía decir que movía la nariz, aún lo sigo haciendo. Mark, tú se lo dijiste a Margaret. Ella se levantó y dijo, bueno, eso es suficiente por hoy, ustedes dos. Les doy tarea, hablen entre ustedes. Mark y yo salimos juntos al estacionamiento. Le pedí a Mark que llamara a Tiffany para decirle que no comiera nada y que yo me encargaría de la cena. Él sonrió y dijo, ¿por qué no la llamas tú y esta vez yo me encargo de la cena? Nos vemos en casa. Tiffany parecía muy emocionada de vernos esa tarde y preguntó si habíamos tenido un buen día. Mark la abrazó, le besó la cabeza y dijo, sí, cariño, deberíamos comer mientras está fresco. Después de la cena, Mark sugirió que los tres saliéramos a caminar. Tiffany inmediatamente puso los ojos en blanco. Él añadió que podríamos ir a la heladería a un par de cuadras, lo que cambió su actitud al instante, y se apresuró a prepararse. Miré a Mark y sonreí, diciendo, es una gran idea, creo que me cambiaré y me pondré unos jeans. Stephanie, ¿ese vestido que llevas puesto es el mismo que usaste en la fiesta de Navidad del año pasado? Te ves increíble con él, es uno de mis favoritos. Mark me detuvo y sentí que mi rostro se ponía rojo. Sí, es el mismo, Mark, gracias por notarlo. ¿Debería quedarme con el puesto? Se levantó y, saliendo de la cocina, dijo, bueno, los jeans probablemente son más cómodos para caminar, y si son los jeans que estoy pensando, me gusta cómo se mueven tus caderas cuando caminas con ellos. Me quedé ahí, atónita. ¿Lo había escuchado bien? Una gran sonrisa apareció en mi rostro y corrí a la habitación para cambiarme. Mientras caminábamos por la calle, Tiffany continuaba la conversación. Giramos en la esquina hacia la siguiente calle y la acera se hizo más estrecha. Tomé la mano de Tiffany y caminé delante de Mark, un pie delante del otro, enfatizando la rotación de mis caderas. Cuando llegamos a la heladería, nos sentamos. Por alguna razón, me sentía nerviosa, casi como si estuviera en una cita. Durante la conversación, le dije a Tiffany que llamaríamos a la abuela cuando regresáramos para agradecerle por los regalos. Le comenté a Mark que tal vez deberíamos convertir ese espacio de oficina que ya no necesitamos en un verdadero dormitorio que tu madre podría usar. Me ponía nerviosa mencionar ese cuarto, pero sabía que teníamos que hacer algo. Poco a poco se estaba convirtiendo en un santuario para mi error. ¿Qué piensas, cariño? Si le hacemos saber que el cuarto está disponible para ella cuando quiera quedarse, será un buen gesto. Es un gesto muy bonito, Stephanie. Ya que hablamos de abuelos, estaba pensando que tal vez deberíamos llamar a tus padres y preguntar si Tiffany puede quedarse con ellos mañana para que tengamos más tiempo para hablar. Es una buena idea, ustedes dos deberían hablar, dijo Tiffany con una sonrisa satisfecha mientras continuaba comiendo su helado. Cuando llegamos a casa, Tiffany llamó a su abuela y ambos le agradecimos por los regalos. No mencioné el tema del cuarto de repuesto, dejándolo en manos de su hijo. Con Mark en el sótano y Stephanie retirándose a su habitación, tomé un momento para llamar a mis padres. Sorprendentemente, mi papá contestó. Papá, sé que siempre me has tratado como una princesa y que nunca hacía nada mal, pero no soy perfecta. Papá,
tengo miedo, y siempre he tenido miedo de decepcionarte. Sé que no eres perfecta, cariño, nadie lo es, aunque para mí siempre serás perfecta, mi pequeña. Te quiero. Yo también te quiero, papá. Le pasó el teléfono a mamá y hablamos sobre cómo él y papá recogerían a Tiffany después de la escuela mañana, a lo que ella aceptó con gusto. Después de colgar, le dije a Mark que iba a tomar una ducha y que podría unirse después. Tras ducharme sola, me sentía llena de esperanza, me puse algo de ropa interior y me acosté esperando por él durante mucho tiempo, pero nunca apareció. Al día siguiente, en el trabajo, me puse a conversar con Katie. Resultó que tuvimos muchas cosas en común, incluso leíamos los mismos libros. Ella me contó un poco sobre su próxima boda, y en ese momento pensé que probablemente sería una buena amiga, no solo una colega. Le pregunté si le gustaría venir a casa una tarde, y aceptó con gusto, diciendo que definitivamente lo tendríamos listo para la próxima semana. Volví a mi escritorio para trabajar. Estaba emocionada de hablar con Mark hoy, especialmente después de la decepción de la noche anterior, pero luego me sentí aún más decepcionada. Recibí un mensaje de texto de Mark diciendo que llegaría una hora tarde a casa, que necesitaba pasar por la oficina del abogado. Me puse nerviosa. A la 1 de la tarde le dije a Katie que me tomaría el resto del día libre. De camino a casa, me detuve a comprar un buen vino tinto. Cuando llegué a casa, me puse a preparar una deliciosa cena para Mark y para mí, aunque en ese momento no tenía apetito y me sentía nauseabunda por la ansiedad. Con la cena en el horno, decidí ponerme un hermoso vestido y esperar la llegada de Mark. Opté por un vestido negro ajustado de 3/4 de largo y tacones negros. No tenía idea de por qué Mark estaba en la oficina del abogado o de qué íbamos a hablar, pero quería dar lo mejor de mí. No recuerdo la última vez que me puse un vestido en casa para él. Si iba a caer, caería luchando por su amor. Finalmente, Mark llegó. Estaba tan nerviosa que temblaba. Cuando lo recibí en la puerta, sonrió y se disculpó por llegar tarde. Nos quedamos un minuto, mirándonos torpemente. Me alegra que estés en casa. Compré una botella de vino tinto. ¿Te gustaría servirnos una copa? Yo revisaré cómo va la cena. Claro, Stephanie, por cierto, te ves genial. Estás usando el collar que te regalé cuando empezamos a salir. Sí, Mark, gracias, es muy lindo de tu parte recordarlo. Nos sentamos tranquilamente a cenar juntos. Dije que me gustaba el vino, y Mark estuvo de acuerdo y elogió la comida. Decir que el ambiente era tenso sería quedarse corto. Tomando un sorbo de vino, él me sonrió y rió. No entiendo por qué te ríes de mí, le dije. Estás nerviosa, tu nariz se mueve. Lo encuentro lindo. Ella tímidamente levantó la mano hacia su nariz y luego se rió como una niña pequeña. Stephanie, deja los platos, llena nuestras copas de vino y únete a mí en la sala. Vamos a hablar. Lo seguí nerviosamente a la sala. Este era el momento de la verdad. Nos sentamos de lado en el sofá, mirándonos. Stephanie, sé que he estado callado y distante por un tiempo, pero realmente me sorprendiste, y me sentí muy herido y decepcionado. He pensado en muchas cosas, como esta casa y lo que significa un hogar. Pensé en lo bueno y lo malo de nuestra relación. Mark, te lastimé, y nunca podré perdonarme. Nuestra relación original está rota y no puedo arreglarla. ¿Podemos construir algo nuevo a partir del amor que compartimos, tomando todas las piezas de lo que es grandioso en nuestra relación? Por favor. No, te amo. Un hogar es donde vivimos, tú, Stephanie y Tiffany. Eso lo convierte en un hogar. Hay tanto que amo de ti, demasiado para rendirme. Esta noche fui a la oficina del abogado a firmar el formulario de revocación. Levántate, ven aquí. Me quedé atónita. Ni siquiera sé si lo escuché correctamente.
Me levanté casi automáticamente y caminé hasta quedar de pie entre sus piernas abiertas mientras él se inclinaba hacia adelante, al borde del sofá. Mark, te escuché bien esta vez. Lágrimas de alegría comenzaron a brotar. Por favor, dilo de nuevo, dime que todo estará bien. Steph, tenemos trabajo por hacer, y aún no hemos terminado con Mar, pero llegaremos juntos. De pie entre sus piernas abiertas, él colocó sus manos en mis muslos, acariciándolos, y comenzó a deslizar su mano bajo mi falda corta, exponiendo la parte superior de mis calcetas hasta la rodilla. Tuvieron una noche en la que pudieron reconciliarse. Suscríbete a nuestro canal. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? No creo que nadie quiera estar en los zapatos de ese esposo, así que justifico completamente sus acciones, porque eso es lo que cualquiera haría, ya sea hombre o mujer. ¿Cuál es tu opinión sobre la historia de hoy? Escríbela en los comentarios. Hasta el próximo video.